Cuando los eritrocitos ya cumplen su ciclo de vida, van al vaso y en el vaso son depurados. La hemoglobina que estaba pasa a transferirse a bilirrubina y de ahí son depositados en el hígado, en la vesícula seminal, en la vesícula diré, biliar, para que sirva para poder alimentar cuando o sea, tiene un ciclo, todo lo reutiliza el cuerpo, todo lo reutiliza. Pero esto es importante, entonces ustedes cuando den alimentos ricos en fierro, si es +3 no lo va a absorber, tiene que ser +2 para que sea absorbido, y para que sea absorbido tiene que ser con sustancias que sean ácidas, limón, jugo de naranja, y ahí se absorbe. Aunque actualmente existen componentes, por eso ustedes tienen que ver las vitaminas, hay vitaminas que ya vienen con fierro +2, entonces esa ayuda a absorber más rápido la alimentación, no como el sulfato de ferroso, que ferroso es justamente +3, férrico es +2. Entonces, doctor. Sí, dime. Disculpe que le interrumpa. Ferroso es +2 y férrico es +3. Sí, un ratito. ¿Qué pregunta, Mori? ¿Qué pregunta doctor, querías hacer? Una consulta. Doctor, normalmente cuando nosotros vemos lo que es el tema del shock hipovolémico, hacemos lo que es el proceso de la transfusión. De más o menos, ¿a cuánto tiempo y cuánto es el porcentaje que nos va a aportar de hierro que se va a medir, creo, con el hematocrito? Hay un detalle en la transfusión sanguínea. La transfusión sanguínea te sube la hemoglobina teóricamente, pero ese glóbulo rojo no va directamente a mantener la sangre. Ese glóbulo tiene que ser otra vez depurado y la hemoglobina recién depositarse. Por eso que demoran, por eso que hay pacientes que tú le subes la hemoglobina y después vuelve a bajar, porque seguramente los depósitos del hígado están bajos. O sea, hay un ciclo. Hay un ciclo. Sí, que le hemos hecho su control y nuevamente después para ya dar de alta y se había bajado drásticamente. Porque normalmente ¿Por qué ha bajado drásticamente? Porque el glóbulo rojo extraño, cuando es un glóbulo rojo que no es del cuerpo, tiene que seguir la vía de la depuración, es destruido en el vaso y hay un porcentaje del fierro se reabsorbe. Ese es el ciclo que demora. Entonces, Ordóñez, Carmen, ¿estás por ahí? Ya, vas a leer cuál es el ciclo del glóbulo rojo cuando se transfunde. O sea, no es que yo voy y directamente de la sangre el hemoglobina lo utiliza, no. Son células extrañas. Ayuda en el momento de la anemia, pero después tiene que ser metabolizado. Por eso que demoran y por eso que vuelven a hacer anemias. O sea, es una medida heroica para poder salvar la vida, pero no le garantiza que permanezca la anemia. ¿Me comprenden lo que digo? Sí. Sí, doctor, y lo que creo que nos había mencionado las primeras clases, la única manera es mediante el proceso de la alimentación, donde se va a absorber la mayor cantidad de hierro, pero usted lo había mencionado. Por eso ese gallo, ¿a qué darle vuelta ese gallo? ¿Ya? Bueno, entonces, ahorita están entendiendo lo que yo les decía. El hierro endovenoso. ¿Perdón? Hay algunas veces que hacen indicaciones de hierro endovenoso también para subir. Así es. Ese hierro endovenoso tiene que pegarse ¿a quién? ¿Dónde se pega ese hierro endovenoso? Igualito a la transferrina, ¿no sería? Así es, a la transferrina. Pero ¿qué pasa si no tiene buena cantidad de transferrina? ¿Te va a servir ese fierro? No. Por eso que produce a veces daño. Tienes que asegurarte que tenga buenos niveles de transferrina. O sea, por eso que no es solamente indicar el medicamento, tienen que saber cómo es el recorrido y ver realmente la dosis que necesitan. ¿Y cuál es el más importante para saber si es una anemia compensada o no compensada? Yajaira. Yo tengo una paciente con anemia que tiene 5.5. ¿Cómo sé si está compensada o no? Yajaira. Los signos, o sea, si es una paciente que tiene 5.5 y tiene un pulso de 80, 90, esa es una anémica compensada. O sea, es muy probable que esa anemia ya la ha tenido desde antes y se ha acostumbrado a eso.
Eso es muy importante que ustedes vean para poder evaluar si realmente necesita transfundir sangre o de repente solamente es darle hematínicos. Pero esos hematínicos van a demorar 3 meses en recién hacer el efecto. No es que yo le doy ahorita y que ya mejora. Por eso es que se recomienda que las mujeres antes de salir embarazadas deben tomar ácido fólico y sulfato de fierro o componentes por lo menos 3 a 6 meses antes de la gestación. ¿Ahora comprenden eso o no? O sea, no es suficiente darle durante la gestación, tiene que ser antes de la gestación, para poder garantizar que todos los componentes de depósito estén hechos, y estén bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Sí, Verónica, dime. Elizabeth, ya, bueno. Elizabeth. No, una pregunta, ¿no? De la ferratina, ¿cómo se llama? ¿Con qué examen podemos, solicitar? Con el examen del amor. Esos son exámenes que se hacen en laboratorios de mayor complejidad. Realmente debería hacerse en los hospitales, pero no todos tienen esa capacidad. En realidad se hacen en laboratorios, pero lamentablemente en particulares. En estatales recién están implementando esa parte, pero si ustedes no conocen bien la fisiopatología, no van a poder reclamar. Deberían, así como piden hemoglobina, así como piden glucosa, debería pedirse este examen, pero como entenderán, no es suficiente pedir el examen, hay que hacer todo un estudio de la paciente y tienen que conocer para poder saber derivar. Si ustedes tienen una paciente que le dan sulfato de fierro 2 o 3 meses y no sube la hemoglobina, esta paciente tiene algo más y no pueden estar contentándose manteniendo esa paciente, porque esa paciente, ahorita van a ver, puede ser varias causas de la anemia, especialmente cuando hay anemia crónica. Antes que se duerma Carmen, que está bostezando. Doctor, disculpe. Sí, un ratito, Mori, un ratito. Está alzando. Paniagua, ¿qué quería preguntar, Paniagua? Elizabeth. Elizabeth. ¿Y ahora sí me escucha? Sí, ahora sí te escucho. No, dime. yo quería preguntar en el caso de la anemia megaloblástica, o sea, bueno, estaba leyendo que más depende de la deficiencia de ácido fólico. Claro, o sea, por eso es que yo les insisto que la anemia siempre va acompañada de problemas de déficit de ácido fólico, porque el ácido fólico sirve para el crecimiento celular. Si ustedes dan fierro y no dan ácido fólico, no le ayudan a crecer. ¿Y dónde está el ácido fólico? En las plantas, en las verduras, en las cosas que no son cocinadas, en las ensaladas. Y si ustedes preguntan, las costumbres de la gente, la mayoría de gente no come ensaladas, porque están mal lavadas, porque es más trabajoso, por una serie de cosas. No comen extracto, no comen nada de cosas verdes. Y eso hace de que no pueda crecer bien sus células y peor, si viene un bebito, no va a crecer bien. Entonces, el ácido fólico y el fierro son componentes que deben ser suplementados en la dieta normal. ¿Ya? ¿Me has comprendido, Elizabeth? Ya. A ver, Mori, ¿qué querías preguntar? Y después Verónica. Sí, doctor, usted lo que mencionaba, ¿no? De la anemia crónica, agregada a la gestación, por ejemplo, ¿cómo sería el manejo de ese tipo de pacientes, ¿no? Porque el manejo tienes que darle los suplementos, pero ya tienen que saber que no va a ser suficiente. Y hay que buscar la causa de la anemia, porque puede ser diversas causas. Y esa anemia, si no la corrige, lamentablemente en la gestación es bien difícil corregir el problema. Ese es el detalle. Ustedes cumplen con la norma, dando ácido fólico, el sulfato de magnesio, el sulfato de fierro, pero no va a ser suficiente. O sea, esas pacientes tienen que seguir un tratamiento y especialmente no embarazarse, porque no va a dar tiempo a poder estudiarlo. Doctor, cuando yo hice el internado en Yurimaguas, en el Santa Gema, nosotros pues no tenemos el examen del hematocrito, ¿no? Para guiarnos la hemoglobina. Pero he tenido pacientes que han sido referidos Chavis, Kandoshis, que tenían hematocrito de 2, que diga hemoglobina de 2, de 3. Claro, es que no se alimentan, no se alimentan. Es que está compensada, están compensadas. No es normal. El cuerpo se adapta y compensa el peso. ¿Cómo compensan? Cuando
son chiquitas, ¿no? ¿El tamaño de las personas eran pequeñas o eran altas? Pequeñas, doctor, pequeñas. Así es. Entonces, el cuerpo adapta según las circunstancias. Entonces, comienzan a haber retardo de crecimiento. El retardo no solamente es en la etapa gestacional, también en la etapa de crecimiento. Son niños que no alcanzan una altura adecuada, no crecen, ustedes hacen la curva de crecimiento y no llegan a los parámetros. Entonces, el cuerpo se adapta a los requerimientos, pero eso no quiere decir que sea lo normal. ¿Me comprendes? O sea, puede adaptarse, puede tener una hemoglobina, pero eso, cualquier momento un sangrado y se muere. Doctor, y en este caso, le va a dar ¿cuál es complicación. el tipo de hierro en fármacos más recomendable y cuál es el que mejor se La absorbe? mejor recomendación es la olla, la vitamina O. Ajá. No, sino que con Mate referencia a ese los pollo, fármacos, mate ese gallo y ahí comes una proteína. Hay gente que vende el gallo y compran fideos. Mate ese gallo y come ese gallo. Ese va a tener mejor proteína que otra cosa. La gente vende el gallo, vende el cerdo, vende la vaca y con eso compra fideos, compra arroz, en lugar de comer eso que le va a servir el fierro para mejorar. Mate ese gallo en todo caso. Gavina Altamirano, o no, estaba Elizabeth Gárate, estaba preguntando. Gárate. Doctor, disculpe, y en caso del hierro sacarato, que a veces se recomienda por 3 dosis. Claro, el hierro sacarato tiene la ventaja que estar en fierro más 2 y es más dosis. Un favor, Gárate, no te escucho completamente. ¿No puedes repetir? No te escucho. Doctor, que el hierro sacarato veo que lo ponen por 3 dosis cada 48 horas. Así es. ¿Y cuánto de hemoglobina sube eso a la paciente gestante? ¿Qué le ayuda? Ya, eso es variable. No, mayormente, o sea, la ventaja de ponerle endovenoso es que corto este circuito de la parte intestinal. O sea, en lugar que el fierro tenga que pasar por el intestino, de frente lo pongo en la vía endovenosa. Pero ahí no considero la cantidad de transferrina que puede tener la paciente. Entonces, si no tiene buena cantidad de transferrina, no lo va a poder. Y el otro punto, no tengo los depósitos, no sé si los depósitos en el hígado están adecuados. Eso te lo voy a contestar a medida que voy avanzando, porque si no, no lo van a comprender. ¿Me entiendes? Ya, doctor, ¿y el hierro polimaltoso? Ya, ese es otro tipo de fierro, que es como un depósito en la sangre que tiene la carboximaltosa, que es un medicamento que hace como una encapsulación y tiene el fierro y lo va liberando poco a poco. Mientras que por eso que el fierro, el carboximaltosa, suple la función del hígado y tiene mejor garantía de poder responder. El problema es que es recontra caro. Una ampolla está como 600 soles. Ya, Jonathan Trigoso, ¿querías preguntar eso? Sí, doctor, yo quería hacer la pregunta por el tema de que, si bien es cierto, el MINSA trabajamos con gestantes y niños, pero en lo que es cuestión niños, trabajamos directamente con el hierro polimaltosado, ¿no? Entonces, ¿por qué no se implementa este hierro polimaltosado si vemos que tiene una mejor opción de absorción? Porque es más caro, porque es más caro y necesitas saber ferritina y transferina, porque necesitas más aparataje, y como acá nadie invierte, ese es el problema. Ese es el detalle. Entonces, guarden las preguntas para ir avanzando, ¿ya? Entonces, había un grupo de fierro que iba a los macrófagos. ¿Por qué es importante el fierro para los macrófagos? Porque los macrófagos son las células de la defensa. Entonces, si yo no tengo buena alimentación, no hay fierro, tampoco no va a tener sistema de defensa. El fierro que está dentro del macrófago va a ayudar a almacenar y le sirve para poder funcionar. Hay ferrosporina, hay una serie de elementos que van a permitir que el macrófago funcione. O sea, en otras palabras, el sistema inmunológico, casi nadie sabe de esto. El fierro sirve también para mejorar tu sistema inmunológico. Mejora la respuesta de los macrófagos. Entonces, vean la implicancia de, no es solamente la parte nutricional, sino también la parte de la defensa, que incluye esto. Entonces, ahí vienen las preguntas, ¿no? Cuando viene el fierro que está alojado en los glóbulos rojos, después es metabolizado
a través de una serie de elementos que van a llegar a nivel del vaso. Y eso nos va a ayudar a entender. Por eso que es muy importante entender la eritropoiesis. La eritropoiesis significa la formación de los glóbulos rojos. Entonces, si no entienden eso, no van a poder comprender el tiempo que se demora. Entonces, las anemias pueden deberse a dos grupos, anemias centrales o anemias periféricas. Las anemias centrales son aquellas donde disminuye la producción, o sea, la eritropoiesis significa aumento de la hemoglobina, aumento de los glóbulos rojos, y como los glóbulos rojos tienen hemoglobina, indirectamente es eso. Entonces, hay enfermedades donde no hay una buena producción. Cuando no hay una buena producción, cuando hay resistencia en la eritropoyetina, o sea, hay problemas con las hormonas, hay problemas con lo que es la disponibilidad de hierro, ahí tiene que ver justamente, si no hay fierro, entonces ¿cómo voy a producir más hemoglobina? Si es el elemento principal. Entonces ahí vienen las disminuciones de la eritropoiesis en forma central. Y hay formas de anemia periféricas, y ese es por pérdida. Por eso que ustedes tienen que preguntar a la paciente si orina con sangre, si cuando hace deposiciones bota sangre por la orina, por las heces. Entonces ahí viene la evaluación clínica. Sangre en la orina, sangre en las heces. Por eso que se le pide el examen de orina viendo si hay pérdida sanguínea del glóbulo rojo por la orina. Y otro, también pérdida sanguínea por las heces. Ustedes pueden preguntar clínicamente si las heces son negras, Melena, la melena, y si quieren ser más exquisitos, pueden pedir Tevenon en heces, que es un examen para ver si hay sangre en las heces. Entonces, la anemia puede ser por déficit de producción o por pérdida. Doctor, disculpe. Sí, Mori, ¿ya mataste el gallo? Los gallos del vecino. Mátese el gallo, mátese el gallo. Doctor, una consulta. En los pacientes, por ejemplo, hoy día quiero comer caldo de gallo. Dime. Doctores, en los pacientes que son donantes, por ejemplo, este proceso de la eritropoiesis se ve modificado, ¿no es cierto? ¿Qué tanto se ve? Porque yo supongo, o sea, he visto en la literatura menciona que, por ejemplo, nosotros que los donantes hacen la donación, la médula tiene que producir mucho más glóbulos rojos, ¿no es cierto? Sí, pero tiene su tiempo, por eso que los donantes no son cualquiera, tiene que tener una hemoglobina más de 12, hasta 14 se recomienda, tiene que ser personas que estén sanas, que no tengan alguna enfermedad concomitante y que eso garantice una recuperación adecuada, por eso que no cualquiera es donante. ¿Ya? Ahora, tú, por ejemplo, Mori, tú puedes ser donante de semen, por ejemplo, también tienes que tener buena cantidad de semen en tus testículos para que puedas producir, ¿no? Claro, claro. Ya, entonces, miren, acá lo más importante es de que identifique si es déficit de producción, donde no hay buena alimentación, no hay buenos suplementos, que no es suficiente, o hay pérdida. La pérdida puede ser por la orina o también puede ser por heces. Entonces, ¿cómo saben si pierde sangre por la orina? ¿Ustedes se acuerdan cuando le echan agua oxigenada en la piel y se comienzan a formar las burbujas? Igualito, echan agua oxigenada en las heces y si se forman burbujas, posiblemente sea sangre en las heces. Ese es un dato clínico que les puede ayudar y les puede entender un poquito más sobre estos casos. O sea, no necesitas tanto aparataje, solamente necesitas ser un acucioso en la historia clínica y evaluar bien a los pacientes. ¿Ya? Entonces, las anemias centrales, hemos hablado por falta de nutrientes, las anemias por pérdida es generalmente por pérdida de sangre, ¿no? Las famosas sangrados, ¿no? De hemorragias. Hay diversos tipos de problemas. Las anemias también pueden ser por problemas inflamatorios. Ahí vamos a explicar un poco más. Y también las anemias pueden ser de origen mixto, de varias causas. Entonces, o regeneras o no regeneras. Entonces, hay que ver a eso, por qué razón ocurre el problema. Entonces, las que son problemas regenerativos, generalmente tienen que ver con hemorragias, o sea, donde hay pérdida, y esa es una opción. Y otra es por destrucción también. A veces se destruyen. ¿Y cuándo se destruyen? Por ejemplo, en las pacientes que tienen algún problema inmunológico. No sé si han escuchado
cuando hay esas famosas petequias, los moretones que se producen en pacientes que tienen trombocitopenias. Entonces, pacientes que tienen trombocitopenia, en factor de coagulación alterado, puede producir hemólisis y se destruye más de lo que se produce. Las mixtas, ahí vamos a hablar de otro grupo, y las regenerativas, que son problemas centrales, generalmente es por déficit de factores. Falta la vitamina B2, B12, ácido fólico, fierro. O por desplazamiento. A veces no produce porque la médula ósea se llena de ¿cómo se llama?, de células cancerígenas. También hay que evaluar ese punto de vista. Entonces, acá tenemos varias causas de hemólisis, no voy a entrar en detalles. También hay hemólisis congénita. Y por eso que cuando ustedes evalúan la anemia, no solamente tienen que evaluar la anemia como dato de hemoglobina, sino también hay que ver las medidas de los corpúsculos celulares. ¿Qué cosas son los corpúsculos celulares? Pero vamos a preguntar, a ver, corpúsculos celulares. A ver, ¿quién no me mira? ¿Quién no me mira? ¿Quién no me mira? Saldaña, ¿qué cosas son los corpúsculos celulares? Y eso sale, ¿eh? Actualmente ya casi todos los laboratorios debe salir los corpúsculos celulares. ¿Por qué? Saldaña. Ahí tiene que ver con el tamaño celular. ¿Por qué es importante saber el tamaño de la célula? Saldaña, ¿estás vivo o no? Nada, no dice nada. Saldaña, ¿estás o no estás? Sí, sí, doctora. Ya, ¿por qué es importante saber el tamaño de la célula? No solamente saber, tiene hemoglobina de 10, pero ¿por qué debo saber el tamaño de las células? Miren, noten cuántos datos estamos sacando y que ustedes deberían saber. Entonces, yo creo que voy a incidir bastante en este tema. No va a alcanzar más tiempo. No sé qué hora es ahorita. ¿Qué hora es? 11, van a ser las 12 ya. Bueno, en realidad este tema es fundamental, pero para entenderlo tienen que entender la fisiopatología. Entonces, la anemia, no solamente hay que evaluar la hemoglobina, sino que evaluar también el tamaño de las células. Había uno de ustedes que me preguntó algo de anemia megaloblástica. Había uno, no me acuerdo quién era. Ah, ya, ahí está, Elizabeth. ¿Por qué hablan de anemia megaloblástica? ¿Significa que la célula es grande o es chica? Megalo. ¿Qué significa megalo? Es grande, doctor. Grande. Entonces, existen ciertas enfermedades donde el tamaño del glóbulo rojo es grande, por eso se llaman megaloblásticas. Y hay otras anemias que se llaman microcíticas. ¿Qué significa microcíticas? Pequeño. Paniagua, pequeño. Entonces, de acuerdo al tamaño, tú puedes sospechar cuál es el déficit. Por eso es importante evaluar. Hay ciertas anemias que pasan con uno y hay ciertas anemias que pasan con otro. Entonces, acá tenemos, mira, cuando son anemias microcíticas, son anemias, por ejemplo, relacionadas con la síntesis de hemoglobina o toxinas. Entonces, acá tiene que tener mucho cuidado si la paciente vive cerca a minas, cerca a zonas donde hay toxinas. También hay anemia normocítica, que ocurre en el embarazo o enfermedades crónicas. Y hay anemias macrocíticas. Doctor, disculpe. Sí. ¿Ya mataste al gallo? Doctor, los corpúsculos son receptores de sustancias químicas. No, los corpúsculos es la medida del glóbulo rojo. Ese es los corpúsculos. Por eso que ustedes cuando vean anemia, tienen que ver el tamaño del glóbulo rojo. Si el tamaño es grande, es megaloblástica. ¿Cuáles son las enfermedades relacionadas con anemia megaloblástica? Déficit de ácido fólico y déficit de vitamina B12. Ahí respondo tu pregunta, Elizabeth. ¿Ya? Entonces, no es suficiente ver la anemia, hay que ver el tamaño corpuscular. Anota, Carmen Ordóñez, sobre el tamaño corpusculares, ¿ya? Si el tamaño corpuscular, lo normal es de 80 a 100, si es menos de 80 es microcítica, si es más de 100 es macrocítica. Si es macrocítica se relaciona con megaloblástica y relaciona mayormente con problemas de vitaminas. Si es microcítica, generalmente está relacionada con falta de fierro. Y si es normocítica, son enfermedades crónicas. Mayormente esa es así la forma que ustedes deben ver. O sea, la idea
no es que se vuelvan expertas, sino que tengan el conocimiento para que puedan aprender a derivar y que puedan actuar no esperando que estén las cosas complicadas, sino adelantarse a eso. Doctor, Entonces, sí, dime. y para determinar eso, o sea, solamente con un examen de sangre, o sea, para determinar el No, tamaño. ahí es sospecha, ahí tienes que comprender, hay exámenes para pedir vitaminas, vitamina B12, vitamina ácido fólico, hay maneras de evaluar eso, pero ese es aparataje. Lo más importante, si ustedes ven que una mujer no se alimenta bien, solamente se alimenta de fideos, es muy probable que tenga un problema ¿cómo se llama?, de falta de fierro. Si no se alimenta de verduras, todo es cocido, no hay verdura, entonces es un problema de ácido fólico. O sea, ustedes pueden determinar eso con la historia clínica, no necesitan tanto aparataje. ¿Ya? Entonces hay anemias procíticas, macrocíticas, hipocrómicas, no voy a entrar en detalle, hay anemias ferropénicas, esas son las anemias que ustedes van a ver mayormente en la parte de la gestante, eso que es muy importante, la asimilación del fierro, pero no solamente el fierro, el hierro se absorbe, pero cuando hay patologías, no van a producir una adecuada cantidad y generalmente eso puede ocurrir también con las pérdidas. Acá está lo que yo les decía, ¿no? ¿Cuál es lo normal? Que haya depósitos para que se puedan transportar y formar los glóbulos rojos. Pero cuando hay déficit de fierro, este depósito se va alterado y no se forman los glóbulos rojos. Entonces, eso como puede ocurrir cuando hay anemias ferropénicas o cuando hay sangrado. Entonces, el déficit de fierro se puede hacer por falta de alimentación o porque hay pérdida, ¿no? Realmente los sangrados. Entonces, por eso es importante saber, ¿no? Cuánto tiene de reserva, cuánto tiene de transporte y cuánto tiene de glóbulos rojos. De reserva es la ferritina, de transporte es la transferrina y de depósito son la hemoglobina normalmente. Entonces, ahí hay varias causas. Cuando es por parto, generalmente son por pérdida y tiene que estar alterado lo que es la producción. Cuando son pérdidas crónicas, a veces los 3 parámetros están alterados. Y así más o menos voy sacando. Por eso es importante medir la transferrina, medir la ferritina. Pero eso, ¿cómo lo determinas indirectamente? Cuando tú tocas sus uñas. Si las uñas están débiles, significa que no se alimenta. La uña es aminoácido, es proteína. Si el pelo es quebradizo, entonces esta señora no se está alimentando bien. Si se le cae el cabello, si tiene las uñas blandas, quebradizas, esa mujer no se está alimentando bien de proteínas y por lo tanto puede tener la transferrina y la ferritina alterada, ¿no? Entonces son datos clínicos, acá están los valores para cada enfermedad. Entonces es importante, miren, la ferritina, ¿cuánto de valor debe tener? De 100 a 80. El porcentaje también de uso, ¿cuánto debe ser? De la transferrina. ¿Cuáles deben ser las reservas medulares? ¿Cuál debe ser el fierro sérico? Debe tener. Son datos que lamentablemente no están en todos accesibles, pero debería estudiarse. Ahora que ustedes tienen una mejor base para poder ver, se dan cuenta que no es tan fácil medir eso. Existe una anemia inflamatoria. Esa anemia inflamatoria se debe a enfermedades. Por ejemplo, pacientes obesas tienen edema a nivel del intestino y no absorben bien. ¿Se acuerdan de lo que les decía cuando eran estreñidas, cuando tenían problemas de mala absorción intestinal, cuando eran diarreicas o tenían estreñimiento? Esas mujeres tienen mala absorción porque está hinchado del eritrocito, el enterocito. Pacientes que han sido operadas también, cuando lo operan, inflaman todo su tejido. La anemia postparto también produce un problema inflamatorio. Acuérdense que el útero, cuando se destiende, inflama también el intestino. Por eso que tienen que tener mucho cuidado en la alimentación de los gestantes. Pacientes críticos. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca también puede producir anemia por pérdida. Se destruyen. La insuficiencia produce torbellinos y esos torbellinos destruyen los glóbulos rojos. Cuando hay problemas inflamatorios intestinales, enfermedad del colágeno, hay gente que toma colágeno, es una alternativa, ¿no? Pero si tiene mal intestino, tiene mala absorción, de nada le sirve tomar el colágeno. Cuando hay insuficiencia renal, cuando hay problemas neoplásicos, cuando hay artritis. Entonces noten que no es solamente tomar fierro, tiene que ver si tiene buen tránsito intestinal, los corpúsculos celulares y
lo que es las condiciones, cómo se alimenta el fierro. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido, Carmen Ordóñez? Carmen. Sí. Así es. Enterocitos. ¿Ya? ¿Ya? Claro, es que depende ahorita los componentes, cómo están viéndose, ¿no? Así es. Eso ayuda a entender mejor cómo debe, no es solamente alimentarte, sino con qué lo acompañas para que pueda ser absorbido. Si no, de nada sirve. O sea, no es suficiente darle el sulfato, tienes que complementarle con el ácido para que pueda ser absorbido. Ahora existen medicamentos que ya no necesitan eso, van directamente. Eso le ayuda a poder comprender eso. Pero a pesar que se alimenta, hay gente que tiene problemas intestinales que no permiten una buena absorción. Por eso que ustedes tienen que evaluar si tiene estreñimiento, tienen diarreas, tienen problemas inflamatorios, se le hincha la barriga, esas pacientes, aunque le pongan los parásitos, ahí en la célula hay bastante parasitosis, eso produce problemas inflamatorios de enterocita. Entonces, de nada sirve darle el sulfato si no complementas el tratamiento con otras cosas. Entonces, el intestino está alterado, no absorbe bien, entonces le puedes poner una tonelada de fierro y igualito va a ser. O sea, no es tan fácil, por eso hay que evaluar completamente todos estos datos. En general, ¿qué te ha parecido? ¿Ha aclarado lo que ayer les expliqué? Carmen. Ya. Claro. Y antes no entendían, ¿no?, el funcionamiento de la ferritina y la transferrina. Por eso ahora tienen que matar ese gallo. Y a ver, Elizabeth, ¿alguna pregunta, Elizabeth? Doctor, una consulta. Entonces, ¿sí le puedo dar a mis gestantes de segundo trimestre en adelante su antiparasitario, así tengan o no anemia? Depende del caso, hay que evaluar riesgo-beneficio y tiene que demostrar, porque si hay algún problema, el antiparasitario, la ventaja es que no afecta directamente el metabolismo, porque actúa directamente sobre el parásito. Pero a partir del segundo o tercer trimestre, si ustedes sospechan y demuestran que tiene este problema de parasitosis, se tiene que dar, porque esa parasitosis le va a mantener la anemia por todo el tiempo. ¿Y cuál es la conclusión? Que debes evaluar antes. Tienes que evitar que esas mujeres que están embarazadas con parasitosis, que no están embarazadas, pero tienen parasitosis, tienen que tratarse antes. No esperar que se gesten para recién actuar, porque la gestación puede tener problemas. Elia Upiachiwa, que es, ese nombre me tiene, voy a soñar con ese nombre. Ay, doctor. Ya, Upiachiwa. Ese es neto, ¿no? De allá de la selva, ¿no? Sí, se pudiese decir que sí, porque en realidad es como que un compuesto de larga historia, pero sí. De larga historia. Bueno, cuéntame, sí, ¿qué te ha parecido? No hay muchos como que llega aquí tampoco. Sí, no es un apellido muy común, pero a ver, ¿qué te ha parecido la clase? Sí, ha abierto muchísimas dudas y bueno, ya aclaró el panorama de la fisiopatología de la anemia, ¿no? Saber el inicio para poder dar el tratamiento a nuestros pacientes. Porque si solamente evaluamos hemoglobina, pero no sabemos cuál es el origen, pues muchas veces nos vamos a equivocar en el tratamiento. Bueno, igual, y como no hay algunos estudios que se pueden hacer dentro del ministerio, igual la sospecha ya nos hace hacer una mejor evaluación a nuestro paciente. Si ustedes tienen una paciente que le están dando 3 meses y no mejora la hemoglobina, es que tiene algo más. Y por eso no deben esperar a que cumple 3 meses, tiene que ya estar evaluando y si no derivarla, porque esa paciente después se va a complicar. Doctor, una consulta. Entonces, en ese caso,
podemos dar como profilaxis el ácido fólico más el Por supuesto, sulfato tiene que hasta darle. el término. En realidad debería darse desde antes de la gestación. O sea, los dos Debería. juntos hasta el término. Sí, le puedes dar. El detalle que ustedes no entienden la fisiología del ácido fólico. Por eso vas a notar, Carmen, fisiología del ácido fólico. Porque si entendieran, se darían cuenta que eso debe tomar los gestantes, no gestantes, niños, adultos. El ácido fólico tiene que ver con el crecimiento celular. Ya. En el intestino, mayormente son enfermedades que están relacionadas con el intestino. Por eso, si ustedes tienen problemas de digestión, estreñimiento, perdón, la falla es en el intestino, o sea, no tiene buena absorción, entonces por más que le ponga el fierro, se va a perder. Claro, hay afecciones, y esas son enfermedades que producen estos problemas. ¿Cómo? Claro, pero eso es dentro, ¿te refieres cuando dice la lámina del enterocito o de cuál te refieres? Ah, claro, pero ese es cuando está dentro del enterocito, pero ¿qué pasa cuando está fuera, en el lumen? O sea, ahí es el problema. Entonces, hay una enfermedad que produce que no absorba bien el enterocito, y al no absorber bien, produce la anemia. ¿Entiendes? No absorbe bien el fierro, ¿no? No es lo mismo, son enzimas que acompañan para lo que es el metabolismo de este fierro. Ya, a ver, vamos siguiendo preguntando para ver, ¿qué tal, Gautier? ¿Qué tal la presentación de hoy día? ¿Has comprendido mejor? Sí, doctor, ha estado más dinámico el tema. Lo que yo le Y quería te das cuenta preguntar, que uno lo ve muy superficialmente, ¿no? así es. Cuéntame, Antes de que ¿qué entremos al preguntas? tema de anemia, sí, Sí, estábamos en la clase, en el tema de los shock, ya, sino que yo quería hacer una consulta. En los establecimientos, por lo general, hasta ahora se mantiene unos cuadros que se maneja como claves, ¿no? Pero dentro de las claves, por ejemplo, de shock, de clave roja, dentro de los insumos, dentro de uno de los insumos hay el hemacel. claro. El Yo hemacel quería son consultar, proteínas. sí, no, lo que yo quería consultarle era, en el caso que tenga una paciente con un cuadro de shock, ¿qué va primero? ¿Que Siempre va hidratarla a con cristaloides. cristaloides? Siempre va a cristaloides. Ahora, si tú ves que es una paciente que le has pasado 2 unidades, o 3, o 4, sigue taquicárdica, y no tienes posibilidad de transfusión de sangre, ahí lo único que te queda es el hemacel, porque eso le aumenta, como son proteínas, aumenta. El problema es que tiene toxicidad, tiene problemas, pero si no tienes sangre no te queda otra. Lo ideal es pasarle sangre, eso es lo ideal. Y el problema es que si es testigo de Jehová, pucha, que es una jarana, pero legalmente, si está comprometido en la vida, tiene que pasarle sangre, no queda otra cosa. Y si no, llamar al fiscal, pero hasta que llamen, se va a morir la paciente. Doctor. Dime. Doctor, hemos tenido una capacitación donde que va a salir, creo que a partir de este año ya hay otro enfoque de las claves, donde ya no incluye al hemacel con la poligelina tampoco dentro de las claves. Sí, no le incluye, sí es correcto, pero el detalle es cuando no tienes nada, ¿qué haces? Ajá, a eso me voy, doctor, o sea, eso es lo que nos mencionaba el especialista, ¿no? Cuando estás en una zona rural, por ejemplo, un nivel 1, y lo que tienes que hacer es a tu alcance, ¿no? La idea es controlar y derivar a la paciente. Por eso es que ustedes tienen la obligación de detectar toda taquicardia, algo debe tener, o fiebre, o anemia, o algo, no se debe pasar. Igual, hipotensas, tienen que también derivar oportunamente, no esperen a que se complique, pónganle la vía y de una vez deriven.
tengan buen sistema, especialmente si ustedes ven lejos, están en un sitio lejano, tienen que derivar y tienen que derivar oportunamente. Entonces, si es cesárea anterior 2 veces, si es placenta previa, o sea, si ustedes saben que va a complicarse, no esperen a última hora. Y si la paciente no quiere, hacen firmar con huella digital y de preferencia hasta pueden llamar a la autoridad pertinente, al fiscal, esta paciente tiene que ser derivada. No acepta, se hace responsable, pero la verdad, uno tiene que cubrirse bajo todas las posibilidades, porque cuando todo está bien, es bacán, pero cuando comienza a haber una muerte o un problema, le van a echar la culpa, y ustedes van a ser los primeros que van a pagar patos. ¿Ya? Bueno, a ver, vamos a seguir preguntando, lo puntual nomás. A ver, Valeria, no, Yajaira, ¿qué te ha parecido la clase de hoy día? ¿Has entendido mejor? Doctor, Sin comentarios. sí. ¿Qué te llamó la atención que no sabías? Ay, que no sabía. A ver, Tú trabajas en el policía, creo, ¿no? sí. Ah, ya. Bueno, igual creo que lo interesante creo que también es lo que usted mencionó, ¿no? De que en realidad nosotros no utilizamos mucho la transferina y la ferritina, pues, ¿no? Como cosa que debería ser muy importante, ¿no? Dime, ¿allí en el policía no hacen esas mediciones? No. Mira, para que veas, estando en Lima, estamos en la época de las cavernas. ¿De qué sirve hacer manifestación de todo si lo básico ni siquiera lo tenemos? Sí, la de tolerancia, de la tolerancia, eso sí hacen, porque usted me preguntó también. De la tolerancia de glucosa, eso sí hacemos. Ajá. Que ayer preguntó, creo, no lo dije, pero sí. No hay manera de avanzar, no hay manera de avanzar si ustedes no estudian. Si ustedes estudian, no le van a engañar y van a poder exigir lo que tienen que hacer. A ver, Janet Saavedra, gracias. Janet, ¿qué te ha parecido la clase? Doctor, muy interesante, ¿no? En realidad desconocía varios términos que usted ha mencionado acá, ¿no? Y la importancia que en realidad tiene, como mencionaba Yajaira, no tomamos en cuenta el examen de la ferritina y la transferina, ¿no? Para tenerlos como valores iniciales. Ahora, eso, tengan en cuenta que eso es lo ideal, pero realmente ni en los hospitales se dan cuenta, ni en el policía, ni en la maternidad se hace. Pero deben tener el conocimiento como para poder entender cómo se demoran todos estos metabolismos y captar a las pacientes para mejorar sus hábitos de alimentación, así como está alimentándose Ábalos con su chicharrón y su pan con huevera y marciano de agua, ¿no, Ábalos? Creo que nuestro enfoque de captación sería diferente si es que nosotros tendríamos estos valores desde un inicio cuando captamos a la gestante, ¿no? Tal vez nos dirigiríamos de manera diferente, nuestro manejo hacia la paciente sería diferente, identificando bien el grado de anemia. En primer lugar, si es que estamos frente o no a una paciente anémica, ¿no? Por supuesto, pero eso se debe hacer antes de la gestación. Por eso que es obligación de ustedes identificar, ¿qué paciente tiene anemia? No debe salir embarazada y debe hacerse los estudios complementarios. Eso evitaría todas esas complicaciones que tenemos. Por eso que ustedes tienen la obligación de determinar y detectar a estas pacientes para que sean adecuadamente derivadas. Porque si no, igualito va a ser. Ya gestando es un problema, no se puede hacer todo lo que se debería hacer. La gestación complica el manejo de estos pacientes. Doctor, yo quería hacerle una consulta. En aquella paciente que tiene antecedentes de cretinismo, ¿qué tipo de anemia tiene? Hay anemias relacionadas con las anemias de la formación de los glóbulos. Esa paciente debería hacerse estudios de la parte renal y debería hacerse estudios de parte hematológica. Renal y hematológica. Nosotros tenemos un caso de una paciente que ha llegado con una hemoglobina de 5. Obviamente presenta, pues, como usted mencionó, ahorita le encontramos lógica, porque ella es una paciente muy pequeñita, entonces ahí sí se aplica lo de la compensación, lo que estaba mencionando, que en ella pues, llegó caminando, obviamente tenía una palidez marcada, pero no llegó como para activarle una clave ni nada. En ese momento. Pero esa paciente sangra una gota y se muere. Entonces, no esperen que lleguen las complicaciones, ¿ya?
Bueno, yo creo que con ya todos, a ver, Trigoso, ¿qué te ha parecido esta maratón? Ya el último, ¿alguno más? Sí, Doc. ¿Algún comentario? Chisme, raje. No, sino que necesita... Un ratito, Carmen, ahorita que hable Trigoso y ahí te digo lo que... Ya, Trigoso. Sí, Doc, ¿Cuál nos es el chisme, necesita raje? a revisar, a rebuscar en nuestros libros, ¿no? Todo este tipo de estrategia que usted ha planteado e incorporar sus conocimientos con nosotros. Y Yo no para estoy mí, la inventando verdad, la pólvora, eso está en los libros, lo que pasa es que no estudio, eso es lo que pasa. ese es el detalle. Por eso, como le digo, nos inculca a buscar, a rebuscar, Doctor estudiar. Fernandini. Sí, Doctor dígame, ya Fernandini, estamos terminando ya. Estamos terminando.